Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Y el día de hoy, en este video, vamos a explicar las actividades de la asignatura de historia de esta semana. El tema es Mesoamérica, un espacio cultural. Voy a leer un poco lo que tenemos aquí en la guía. Dice, Mesoamérica significa América Media. Este término se propuso para referirse a la área cultural que abarca desde el noroeste de México hasta Costa Rica, el cual se diferencia de otras regiones por la forma de vida de sus pobladores, su clima y su geografía. Entonces vamos a ver desde dónde abarcaba esta área cultural llamada Mesoamérica. Más o menos de la mitad de nuestro país es toda esta mancha que está de color morado. De la mitad de nuestro país hasta Costa Rica, que es un país que se encuentra en Centroamérica, es toda esta región llamada Mesoamérica. En esta región habitaron diferentes culturas prehispánicas que tenían ciertas similitudes entre sí, tenían ciertas características que vamos a ver a continuación. Bueno, en esta región de Mesoamérica dice que existían pues varios climas y paisajes diferentes como bosques, pantanos, selvas, etcétera. Pero una parte muy importante es que en Mesoamérica era una región muy apta para, eh, para que ellos cultivaran. Eran tierras húmedas y fértiles adecuadas para la agricultura. Recuerden que estos eran pueblos que se dedicaban a la agricultura. Además, en esta región de Mesoamérica existían muchos ríos y lagos que les servían también a ellos para sus cultivos. Y bueno, por eso es que ellos decidieron habitar en esta región, ya que más en el norte del país los climas son más secos, más cálidos y no existen tantos ríos ni tantos lagos que ellos pudieran aprovechar para cultivar. Entonces, en esta región de Mesoamérica, las culturas, como les decía, y los habitantes tenían ciertas características en común. Por ejemplo, la forma en la que ellos organizaban a las sociedades, ¿sí? Existían, dentro de estas culturas existían diferentes grupos sociales, donde estaban los gobernantes y los jefes religiosos, que eran los que tenían un estatus más alto, digamos que eran más importantes, y también, bueno, estaban ahí los militares. Entonces, gobernantes, religiosos y los militares, pues eran los que estaban en la parte de arriba de la sociedad. Y en la parte pues más baja estaban los artesanos y los campesinos. Entonces era la forma en la que se dividían ahí las sociedades. Y bueno, esto lo podemos ver en los templos, en las habitaciones y en los espacios en los que vivían cada uno de ellos. Ahora, también otra característica que tenían en común era en su dieta, o sea, lo que comían y lo que ellos cultivaban. En todas estas culturas mesoamericanas, la dieta estaba basada principalmente en el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el aguacate y el cacao, que es con lo que se hace el chocolate. Y bueno, también nos dice aquí que ellos hicieron todas estas culturas, hicieron grandes obras para aprovechar el agua de los ríos y los lagos. Como ellos se dedicaban a la agricultura, pues tenían que aprovechar. Y otra cosa muy importante, como lo vimos también en las primeras civilizaciones,
eh, como Mesopotamia, Egipto, etcétera. Estas culturas buscaban ubicarse en las orillas de los ríos porque pues el agua es un recurso vital y más que pues se dedicaban a la agricultura. También otra característica que tenían en común era su religión, que se le llama politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Pues que ellos tenían varias deidades o eh, varios dioses, como por ejemplo el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios de la guerra, etcétera. Entonces a eso se le llama politeísta. Además, pues dice que combinaban sus conocimientos de astronomía, matemáticas, ingenierías, arte, escritura y medicina. Otra característica muy importante eran sus construcciones y edificios. Como ustedes pueden ver, todas estas culturas construían templos en forma de pirámides. Esta era una característica en común que tenían todos. Todos construían sus templos de esa forma, ¿no? Sus ciudades eran muy parecidas y además dice que también la mayoría de ellos practicaban el juego de pelota. También nos habla aquí un poco sobre su sistema de numeración, la forma de su escritura, que era ideográfica, que quiere decir que dibujaban símbolos para representar ideas. Además, usaban calendarios que les servían para sus actividades agrícolas, etcétera, ¿no? Y bueno, también eh, nos habla aquí que ellos pues inventaron mitos, leyendas que trataban de explicar su origen o el lugar de donde venían. Todo esto se le llama cosmovisión. Cosmovisión quiere decir eh, toda la forma en la que ellos veían el mundo, todas las creencias que ellos tenían sobre el origen su origen, de dónde venían, el significado de las cosas, todo eso se le llama cosmovisión. Y bueno, después de ahí, eh, ya en la guía nos habla eh, acerca de 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico, y nos va diciendo qué cultura vivió en cada una de estas épocas. La primera cultura o la cultura madre, que es la cultura más antigua, es la cultura olmeca, que vivió en el preclásico. Y ustedes pueden identificar esta cultura por estas cabezas gigantes muy, muy conocidas. Después en el clásico tenemos los teotihuacanos, los mayas y los zapotecas. Teotihuacanos que vivieron en Teotihuacán, una zona muy famosa. Y como ustedes pueden ver aquí, las pirámides, algunos templos y la parte donde vivían las personas. Esta es la pirámide del sol o la luna. Aquí es donde habitaron los teotihuacanos. Y bueno, aquí nos habla sobre los mayas, también los zapotecas. Este de Palenque, Chiapas, es donde una de las ciudades de los mayas, porque tuvieron varias ciudades importantes, y Monte Albán, que se encuentra en Oaxaca, de los zapotecas. Y bueno, en la última parte en el posclásico tenemos 2 culturas que son las toltecas y mexicas. Los mexicas también se les llama aztecas, pero lo correcto es decirle mexicas. Entonces, bueno, aquí nos explica algunas características de cada uno. Y bueno, con la información anterior vamos a llenar estos cuadros donde vamos a poner zonas arqueológicas, o sea, las ciudades más importantes de esas culturas, los estados donde habitaban y las principales características y aportaciones o forma de vida de estas culturas, y así de cada una de ellas. Esta es la actividad que van a mandar
por WhatsApp, traten de contestar lo mejor que puedan de cada una de estas culturas. Y bueno, eso sería todo por este video. Saludos a todos, que estén muy bien.